Beno, lehen da bizi euskaraz egin gut azalpen txiki bat, baina gero dagoeneko txosten osoa erdaraz azalduko dut. Hasteko. Oraindik hemen azalduko den txostenak landuko dituen datuak dira 2012koak. 2013koak ez. Ordan kokatu gaitezen. 2012an zehar zenolako lan istripuak egon diren eta horiei buruzko datuak aurkeztuko ditugu gaur hemen. Ez beste guztiak. Urtarrilaren batetik, abenduaren 31 bitartean. Txosten honetan, behin itxaldea oman da gero gure webean egongo da eskegita, txosten osoa, bertan datuak aztertu ditzakezue zehatz-mehatz, eta ni neu saiatuko naiz oso latza ez egiten. Baina jakin dezazuen datu estadistikoak direla grafikoak, direla tablak, eta nolabaiteko zailtasuna eta askotan garratzak direla digeritzerako orduan. Beraz, zorrotza iruditzen bazaizue, esaidazue eta arindu egingo dut, ¿vale? Bueno, voy a realizar una presentación de los datos de accidentes de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el 2012, exclusivamente año 2012, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Son datos puramente estadísticos, evidentemente vamos a plantear una serie de conclusiones, etcétera, pero yo entiendo que para el público son bastante arduos y un poco a veces pesados. El informe que a continuación voy a detallar, para que entendáis la dimensión, tiene 95 páginas. Va a estar colgado inmediatamente finalice esta presentación en la web de Osalan y lo podéis bajar, mirar. De esas 92 páginas hay 62 tablas. Y tenemos 47 gráficos, solo en la parte que yo voy a presentar. Luego Pablo os dirá su parte, porque son otras tantas. Entonces quiero decir que hay un montón de información veraz, en la cual han trabajado los profesionales de Osalan en elaborar, en analizar, en investigar qué pasa con esta variable, con la otra. Han sido tratadas 24 variables. Y dicho así, uno puede pensar, bueno, ¿y qué más da? No, ¿qué más da? No, es un trabajo detrás de ello, un trabajo de profesionales arduo, costoso, laborioso. Y evidentemente algunas variables nos dan una serie de información útil y otras puede ser que no. Iremos viendo. Si os parece que lo hago muy arduo y muy pesado, me decís y lo intentaré agilizar de otra forma, ¿vale? Pasamos. Voy a ir rápido un poco en la presentación de la metodología, porque bueno, tampoco es cuestión de en esta charla explicaros cómo es nuestra metodología de análisis, sino un poco ubicaros. ¿Cuál es la fuente de datos? Bueno, ya os la he dicho, y si no os la he dicho os la comento, es la base de datos del IGAT. IGAT son siglas que están en euskera, que es Istripu Gaitasunen Parteen Tramitazio Telematikoa, y es una base de datos que depende del departamento de trabajo. Está en la dirección de trabajo, dependiente del departamento de Empleo y Asuntos de Políticas Sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que Osalan no manejamos como tal la base de datos. Nosotros extraemos la información del IGAT. Lo que en el IGAT se registra y el IGAT valida, la dirección de trabajo valida, es el dato que nosotros aquí hoy manejamos. Y es muy importante tener ese concepto claro, porque es la dirección de trabajo la que, digamos, define o clasifica lo que es un accidente de trabajo o no, ¿vale? En relación a una serie de normativas y legislaturas, pero no es Osalan. Luego, bueno, el 2012, lo que hemos comentado, que se consideran todos los accidentes de trabajo con baja. Y un pequeño detalle, por si algunos de los que estáis aquí, supongo que sí, habéis manejado nuestras bases de datos, no os sorprenda, y es importante tener en cuenta el detalle, que no sorprenda los datos que presentamos, los informes que presentamos mensualmente en nuestra página web y los que hoy aquí vamos a presentar, porque pueden tener una pequeña distorsión o un encaje que no sea un encaje exactamente total. Es decir, la información que aquí vamos a manejar tiene como base el parte de baja, la fecha del parte de baja. Pero en los informes mensuales, que
mes a mes vamos metiendo en la página web y vamos actualizando, tienen como base la fecha de tramitación. De ahí un poquito la diferenciación que pueda haber. Ahí voy hablando y parcato, no os voy poniendo, pero eso todo está explicado en el informe para que tengáis claramente, si alguno quizás ve un mortal más en un lado que en el otro, no, se van a contabilizar, pero quizás se hayan pasado otro mes o alguno provenga hasta del año anterior, ¿vale? Para que tengáis eso en cuenta. Voy a seguir pasando porque la serie de datos a estudio, bueno, pues son los criterios de selección, ya hemos dicho, la fecha de baja, el parte de nuevo accidente, lo que no se entiende o se excluyen son los partes de recaída. Y para un poquito ya entrar en materia, ¿cuál es la población de estudio? Bueno, todos sabemos cuál debe ser esa población de estudio, esa población trabajadora de la Comunidad Autónoma del País Vasco, afiliada a la Seguridad Social, en situación de alta, protegidos. Vale, perfecto. Mira, voy a tener al ayudante al lado. A ver, es que ricasco, Pablo. Bueno, estos son simplemente para todavía ir ubicándose en la materia. Vamos pasando, la población de estudio nos queda clara y ya entramos un poco ya en materia estadística, medidas de frecuencia y riesgo. Nosotros vamos a trabajar en este informe, vamos a tener en cuenta una serie de datos, digamos, brutos, recuento o número total, que sí te da una información, pero hay que tener en cuenta otra serie de índices, como puede ser el índice de incidencia, que es realmente un poco el que te va diciendo cómo vas caminando en el tema estadístico. Dentro de los índices de incidencia presentaremos datos sobre índices de incidencia mensuales y luego ya también acumulados. Y por último, esa medida de riesgo. Y esto no es fácil de diagnosticar, porque es la razón de los índices de incidencia. Bueno, en el informe, si luego lo queréis leer, se detalla de dónde se extrae, cómo se extrae, pero es un poco, así a primera vista, es un poco complicado. Las medidas de frecuencia y de riesgo que utilizamos, por ejemplo, para la evolución de los últimos 12 años, porque también presentamos esa evolución o datos sobre la misma, pues viene a ser lo mismo: el número de accidentes, la medida de tendencia, índice de incidencia estandarizado y una cosa que es como bastante complicada y de hecho pocas comunidades autónomas, o yo creo que prácticamente ninguna, habla sobre este último dato, que son los años potenciales de vida perdidos. Quizás pues porque bueno, no es fácil de sacar este dato, ¿no? Aquí tenemos hoy con nosotros a la persona que nos ha elaborado todos estos gráficos y tablas, que es nuestro responsable de epidemiología, que es el verdaderamente experto que está detrás de estos gráficos que hoy aquí presentamos. Pero bueno, para que sepáis un poco la dimensión de toda la estadística. La tabulación de datos que se presenta, pues hay tablas de accidentes de trabajo en jornada laboral, hay tablas o datos sobre accidentes de trabajo in itinere, separadas de los accidentes de trabajo por un lado, los in itinere por otro, a veces ambos conjuntamente, traumáticos y no traumáticos, los diferenciamos, y para que veáis toda la dimensión. A partir de aquí, y voy un poquito rápido, presentamos tres bloques o tres informaciones. Accidentes de trabajo, jornada laboral, en bruto, boom, por un lado, in itinere, por otro, y ambos conjuntamente, esos tres bloques. Por otro lado, la forma en la que vais a ir viendo cómo presentamos los gráficos. En algunas hablaremos de números, boom, cuántos, recuento anual, tantos ha habido de tal, tantos ha habido de tal. Por otro lado, manejaremos índices de incidencia, la diferencia o variación anual entre el 2011 y el 2012, si vamos mejor, vamos peor, etcétera, y la evolución por meses. ¿Vale? Y variables que sobre todo y aquí os vamos a presentar son sectores, pues industria, primario, bueno, los cuatro sectores, y por otro lado territorios históricos, pues para ver un poquito la diferencia entre los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca. Y finalmente en las conclusiones sí que quizás no, mencionaremos otra serie de variables que se han tenido en cuenta en el estudio, ¿vale? Pues puede ser el género, puede ser la edad, etcétera, hasta 24, fijaros cuántas puede haber. Pero para que nos hagamos la idea del esquema, y hay que tenerlo bien claro porque si no uno se despista, parece que todos los gráficos son iguales y no, cada cual presenta un dato.
Pasamos. En este que tenéis ahora delante, lo que mostramos es accidentes accidentes totales, pero no están los in itinere aquí, ¿vale? Por sectores. Entonces tenemos, como dato, yo por lo menos me suelo fijar siempre cuando miro estadísticas en dos cosas. Por un lado el número, es decir, dónde está el mayor recuento, y aquí tenemos al sector servicios, y uno puede pensar, bueno, en el sector servicios es donde más accidentes ha habido. Sí, en cuanto a número y recuento, es verdad, es así, pero cuidado, luego veremos el índice de incidencia que nos marca que es el sector de la construcción el que mayor índice de incidencia tiene, ¿vale? Entonces no nos quedemos solo con el número, sino luego posteriormente con el índice de incidencia. Y como dato global, lo más interesante es ver esa variación anual del 2011 al 12, cómo ha ido descendiendo en los 4 sectores, siendo esa diferencia anual de un 16%. Pero la total será del 13%, que es lo que ha dicho el Sale Bureau, por la diferenciación con los in itinere que veremos posteriormente. El siguiente gráfico demuestra lo mismo, pero de forma que quizás visualmente para algunos nos sea más sencillo comprender esto que acabo de decir. En servicios hay un mayor número de accidentes, pero en construcción el índice de incidencia es mayor. In itinere. En itinere hay una cosa que a nosotros nos asusta y estamos llevando a cabo acciones para ver qué está pasando en este sector primario. ¡Wow! Ver la cifra, más 113, la variación de un año a otro. Dices, algo está pasando en este sector y, bueno, pues hay que ver qué está pasando y hay que luego establecer medidas y acciones. Si bien el total de in itinere pues nos da un porcentaje menor al 2011, es decir, estamos menos 2 por debajo, perfecto, bien, parece que caminamos bien, vamos bien, como nos decía el Sale Bureau, es verdad, pero luego hay que ver la diferencia por sectores. Entonces, por sectores, pues en construcción sí que ha habido in itinere un drástico, una reducción abundante, significativa, pero en primario hay que ver qué sucede. Lo mismo en itinere, pero con datos más gráficos, quizás tabulados de otra forma, que se pueda llegar a entender mejor lo que estamos diciendo. Claro, si vemos este gráfico y vamos a los datos brutos al recuento, parece que solo tenemos en servicios en itinere. Sí, en servicios como en accidentes hay el mayor volumen, pero no el índice de incidencia mayor. ¿De acuerdo? Siguiente tabla. Accidentes de trabajo, el índice de incidencia. Esto que acabamos de mencionar para que todos nos situemos. Y está claro, vamos al año 2012, ¿quién tiene el mayor índice de incidencia? Construcción, un 74%. Bueno, pues significa que también en este sector, pese a que se están llevando a cabo muchas acciones y medidas, hay que continuar en esta labor de asesoramiento, de sensibilización, etcétera. Y sí. Y por ejemplo, si vemos el total, pues de los 4 sectores vemos que ha habido una reducción y la reducción es significativa y hay que mencionarla, evidentemente que hay que mencionarla, pero hay que tener en cuenta luego por sectores cómo vamos. Índice de incidencia de accidentes de trabajo por sectores, es lo mismo, y aquí por ejemplo pues yo creo que ya si sabíamos que de las imágenes anteriores que os hemos mostrado en servicios teníamos el mayor número, recuento total de accidentes, pero en cambio aquí vemos que el índice de incidencia es menor, pues ya empezamos a colocarnos en nuestro mapa, ¿no? En este mapa de riesgos que tenemos, donde está la construcción con un índice muy amplio y en cambio servicios con un índice de incidencia menor. De hecho, de los 25.307 accidentes del 2012, 12.389 fueron en servicios, pero el índice de incidencia no por ello subió. Claro, porque es un índice de incidencia de número de trabajadores por 1.000. Entonces claro, tenemos más trabajadores en servicios que quizás en construcción y el índice de incidencia varía por ello. Pero quedémonos con el resultado total, una disminución del 12%. La evolución por meses, no vamos a entrar a detalle, siempre hay unos picos, unos meses, abril, agosto, vemos cómo baja, desciende, y hay otros que se altera, como el mes de septiembre, normalmente es así,
pues la población estudio tiene una serie de similitudes normalmente anuales, y esto es lo que va sucediendo, pero yo me quedaría, o Osalan o el gobierno nos quedaremos con un dato que es el segundo gráfico, que es el que muestra el índice esperado. Nosotros somos de los pocos que creo que analizamos también este dato. Una cosa es el índice de incidencia que tenemos en un año, el 2011, el índice de incidencia del 2012, la variación entre ambas, y luego es esperado. Entonces vemos que vamos por debajo. No sé si se visualiza muy bien porque está un poco pequeñito, pero el esperado era la línea verde que está por encima de ambos. Y justo la línea roja, que si la veis ahí en color, es la línea del 2012, que es la más baja. ¿Esto qué significa? Bueno, que caminamos por buen camino. Volvemos a los in itinere y al índice de incidencia. Si bien anteriormente hemos visto el índice de incidencia de accidentes, ahora os mostramos qué pasa con los in itinere y su índice de incidencia. Bueno, pues sí, en este caso vemos que el índice de incidencia es mayor en el sector servicios. Bien, pero volvemos a tener ahí a primario destacando porque algo está pasando in itinere también en primario, y hay una variación que se ha incrementado brutalmente, y esto nos vuelve a recalcar, de ahí que sean tan importantes realizar estadísticas y concienzudamente y detalladamente con índices por sectores, edad, género, variables determinadas, para luego ir un poco visualizando qué políticas preventivas podemos llevar a cabo, o qué acciones o medidas dentro del plan de gestión 2014 podríamos llevar a cabo para intentar minorizar, intentar ralentizar o disminuir este tipo de accidentes, bien sea in itinere o bien sean en centros de trabajo en jornada laboral. Yo sigo quedándome con el total. El total viene a decir que, bueno, en este caso en itinere sí que se ha incrementado un poquito, el incremento es +2, pero bueno, podría decirse que se ha mantenido la misma línea que venía habiendo en el 2011. Lo mismo, pero con otras gráficas que quizás visualmente se vea mejor. En servicios hay un mayor índice de incidencia, y en primario hay aparentemente alguno que vea por primera vez esta gráfica puede pensar, uy, qué pequeñito primario. Cuidado, ha duplicado, veis, ¿no? 2011 era 0,78 y en el 12 hemos pasado a tener 1,69. Esto nos hace repensar. Accidentes totales e in itinere. Bueno, esta sería un poco la gráfica que nos muestra ambos conjuntamente. Hablábamos que vamos a ir mostrando gráficas sobre accidentes totales, in itinere por otro y conjuntamente como en esta. Bueno, y aquí, bruto, el número bruto, el recuento bruto, pues nos viene a decir que Vizcaya, evidentemente, pues porque evidentemente tiene mayor población, tiene mayor número de accidentados, desgraciadamente, pero es así. Tanto jornada laboral como in itinere. Simplemente es un dato en bruto, pero es un dato que nos da una pequeña idea, pero no es un dato que luego tengamos nosotros que utilizar a la hora de elaborar políticas o medidas, ¿de acuerdo? Podríamos, pero no es el único ni es el más significativo. Accidentes totales por territorios. Volvemos a ver un poco desagregado, desglosado, qué pasa en Guipúzcoa, qué ha ido pasando en Vizcaya, en el 11, en el 12 y en Araba. Y yo sí que os traslado una idea. Bueno, una idea no, un dato, un hecho que es real. Es Araba quien mayor índice de incidencia tiene. Viendo esta gráfica no parece, pero es Araba el que mayor índice de incidencia tiene en accidentes de trabajo. O sea que en Araba algo tenemos que empezar a trabajar. Algo tenemos que pensar, porque en Vizcaya y en Guipúzcoa el índice de incidencia es menor. Entonces, bueno, pues habrá que plantear alguna acción, alguna medida de cara a este último trimestre o de cara al plan de gestión 2014 que Osalan elaborará y presentará ante su propio consejo para la aprobación pertinente. Tampoco penséis que hay una gran diferencia en los índices por territorio. En Araba ha sido en el 2012 de un 36,7 y en Guipúzcoa, que ha sido el territorio menor, ha sido un 34,58, pero ahí hay un casi 2%, sino un casi un 2 y algo de variación, ¿no?, entre un territorio y el otro. La siguiente gráfica, in itinere por territorios. Bueno, por territorios volvemos a ver que en Vizcaya es el territorio con mayor in itinere también,
Y aquí, en cambio, no vemos esa, si analizamos posteriormente los índices, no vemos esa disociación. Vemos que la incidencia se mantiene similar en Vizcaya y en Áraba, y un pelín menor, pero poquito, no es una diferencia significativa, en Guipúzcoa. En Itinere observamos que, bueno, y veréis luego si nos da tiempo, hay una gráfica que demuestra la evolución de los 12 últimos años en Itinere, que se mantiene prácticamente invariable. Y en los territorios tampoco es significativa la diferencia en Itinere. Sí, si analizamos otro tipo de variables, pero no por el hecho de que sea en Itinere o no, ¿de acuerdo? La siguiente gráfica o gráficas manejan varias series de datos por sector y por meses. Accidentes de trabajo por sector y meses en diferentes sectores: primario, industria, construcción y servicios. Bueno, aquí el mayor número de accidentes, volvemos a decir, por número de recuento, era servicios, pero el índice de incidencia como tal, aparece construcción, que antes ya os hemos mostrado una gráfica en construcción. Pero si, por ejemplo, analizamos accidentes solo vamos a analizar los graves y mortales, cambia el panorama. ¿Y qué sector aparece? Primario. Y aparece el sector primario con un mayor índice de incidencia en accidentes graves y mortales. Y sobre todo, si ya entramos en el sector primario y analizamos detalladamente, digamos, secciones o dónde ha sucedido, tenemos a silvicultura y explotación forestal, y pesca y acuicultura como aquellos espacios donde mayor mortalidad ha habido. Entonces, bueno, por eso decíamos que es muy importante cuando se analizan los datos. Bueno, los datos generales están bien, hay que hablar, hay que mostrarlos. Realmente el 2012 frente al 11 han sido positivos genéricamente, pero luego sí que hay que ir analizando pequeñas variables. Entonces ahí ya volvemos al sector primario como un principal sector que hay que inculcar. Nosotros tenemos varias hipótesis, pero son hipótesis. También es verdad que quizás históricamente todo el tema de la prevención se ha trabajado más en la construcción, en la industria, y quizás el sector primario pues ha sido, no voy a decir dejado de la mano de Dios o dejado al lado, pero sí el menos trabajado, pese a que nosotros con toda la cornisa cantábrica, la Comunidad Autónoma Vasca, con Galicia, con Asturias y con Cantabria, estamos, y junto a Tecnalia y Asti Tecnalia, etcétera, estamos elaborando una serie de materiales, han trabajado muchísimo este sector, porque veíamos esa necesidad y seguiremos trabajando. Sin más. La siguiente gráfica muestra el índice de incidencia de accidentes por territorio. Antes hablábamos sectores, ahora territorio y meses. Y bueno, aquí en los territorios, Áraba nos demuestra que tiene ese índice de incidencia mayor. No sé si lo veis o lo dilucidáis por colores. Áraba es el azul, entonces se ve que va un poquito por encima, está un poquito por encima. Y de los tres pues sería el que mayor deberíamos inculcar o trabajar o sensibilizar o concienciar, etcétera. La siguiente gráfica nos mostraría el acumulado por territorio, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalle. Y quizás en la siguiente, que ya menciona una serie de variables que son importantes y a tener en cuenta, como la edad, el sexo, el territorio o el sector. Hasta ahora el sexo no hemos hablado. Hombres y mujeres, todos somos personas trabajadoras, pero hay alguna pequeña diferencia. En bruto, recuento genérico, hombre, pues por ahora son los hombres los que más número de accidentes acarrean. Bueno, dejémoslo ahí. Pero en itinere, si observamos solo los in itinere, vemos que el sexo varía. Ya aparecen las mujeres como mayor índice de incidencia en itinere frente a los hombres. Entonces, te van dando estas variables te van dando pequeñas pinceladas, pequeñas ideas de ese mapa de riesgos. El grupo de edad. Bueno, en el grupo de edad hay variabilidad. Nosotros cuando hablamos de grupo de edades manejamos 3 bloques: 16-24, 25-44 y de 45 en adelante. Porque veíamos que estos márgenes de edad nos situaban mejor. ¿Qué quiero decir con ello? Los accidentes
como tal, mayor número recuento de accidentes se observa en el margen de 25 a 44 como recuento, pero el índice de incidencia mayor lo encontramos en 16-24, en las edades más jóvenes. Pero este año, o el 2012, al finalizar y al analizar los datos, nos hemos encontrado con una bonita sorpresa. Digo bonita porque si bien el índice de incidencia era mayor en las edades de 16-24, hemos observado que a su vez ha sido la tasa de edad en la que más reducción ha habido. Variación ha habido interanual, del 11 al 12. ¿Eso qué conjetura o qué hipótesis o qué conclusión? Es que bueno, el trabajar en este tipo de edades, pues bien sea conjuntamente, no solo Osalan, bien sea también dirección de tráfico con sus anuncios, sus políticas, sus acciones, o dirección de trabajo, etcétera, pues ha llevado a que en este tipo de edades pues tengamos la variación haya ido descendiendo, gracias a todos. Y en cambio, en itinere sí ha habido, la conclusión es similar a accidentes de trabajo, pero no hay grandes diferencias, no son tan significativas. Por territorio ya los hemos comentado. En este caso veíamos cómo en número era Vizcaya quien mayor número tenía, por índice de incidencia Araba, eso ya ha sido comentado. Sector de actividad, veíamos que por número, y ahí aparece naranja, era servicios, pero índice de incidencia era construcción. Y un detalle que quizás no nos dé tiempo a comentar demasiado, pero sí es importante, que son la diferencia entre traumáticos y no traumáticos. Supongo que eso ya todos lo tenemos claro, pero es verdad que el número de accidentes no traumáticos, pues por ejemplo cardiovasculares, ¿no? Alguien que, bueno, pues le pueda suceder esto en el trabajo, es un porcentaje bastante, digamos, elevado. Y es un porcentaje que es más elevado. Perdón, que esto lo tengo que leer porque todos son apuntes míos que tengo aquí en los gráficos. Los accidentes de trabajo no traumáticos más elevados en número eran servicios, pero el índice de incidencia más elevado era en industria y construcción. Vale, industria y construcción. Entonces ahí sí que veíamos una pequeña diferencia en los no traumáticos, que también quizás pues nos dé para un análisis posterior de qué tipo de acciones se puedan llevar a cabo. Siguiente, transparencia. Esta es una pequeñita evolución, desglose de los últimos 6 años, 2008 actualidad. Generalmente, ¿qué se puede decir? Bueno, los datos son positivos, va descendiendo, el índice de incidencia ha ido descendiendo, es inferior además al esperado. El esperado era el azul, este que veis por encima, y el rojo, digamos, era el que realmente pues ha habido. Entonces, frente a ese esperado que era el probable, los datos son positivos. Y la evolución es descendente en los 3 territorios, en los 3, ¿vale? Que el Sailburu lo ha enfatizado y es así. La siguiente, evolución, desde el 2000 al 2012, quizás es hablar de muchos años, es hablar de 12 años atrás, pero bueno, es una evolución que en la gráfica vuelve a mostrar lo mismo, esa descendencia en los últimos 12 años. Esto se podría analizar lo mismo por variables, sectores, pero quedémonos por lo menos con este descenso del índice de incidencia genérico. No vamos a entrar a detalles. La siguiente, transparencia, que quizás es la más clarificadora y a veces un poco desagradable hablar de esto. Cuando hablamos de gravedades y clasificamos los accidentes por leves, graves, mortales, y desgraciadamente en la prensa solamente aparecen noticias cuando realmente hay una persona que ha fallecido, bueno, pues quizás haya a veces malas, no voy a decir malas interpretaciones de los datos, no, los datos son los que son los que los tenéis delante y son los que ha habido. Leves en el 2012 25.134, graves 144 y mortales 29. Accidentes de trabajo más
luego veréis 8 in itinere. Estos son accidentes, 29 más 8 in itinere, registrados en el IGAT, en la base de datos de la Dirección de Trabajo, registrados y validados, año 2012, 1 de enero, 31 de diciembre. ¿Vale? Que afectan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, trabajadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entonces son realmente hablar de mortales, pues aunque el descenso es paulatino y año a año la evolución es positiva, bueno, ojalá en algún momento pudiéramos presentar aquí estadísticas cero, índice de incidencia cero en mortales. Nuestra labor como Osalan es sensibilizar, es concienciar, es intentar que esa siniestralidad reduzca, y cuando hablamos de siniestralidad evidentemente de la mortalidad frente a las enfermedades profesionales, que luego hablará Pablo, pero es una labor ardua y complicada de llevar a cabo. En itinere os comentábamos, leves ha habido 3.429, graves 27 y mortales 8. El total, si analizamos el índice de incidencia total, que os viene aquí al lado, sí que veíamos esa reducción del 13% que ha planteado el Sailburu, es así. En mortales veíamos que el índice de incidencia se ha visto reducido en un 19%, prácticamente casi un 20%. Pero si, por ejemplo, analizamos solo los in itineres, su disminución se reduce a un 2%. Veíamos, por ejemplo, en itineres que los graves han aumentado frente a los mortales que habían descendido. Entonces, bueno, pues te van dando pinceladas. La siguiente transparencia, accidentes mortales por sectores. Índices de incidencia son los que os mostramos. Bueno, volvemos a lo mismo. El índice de incidencia mayor en mortalidad, ya hemos dicho antes, aparece en el sector primario. Y aquí queda, yo creo que patente. Si antes en las anteriores gráficas no quedaba claro, aquí sí queda claro. Servicios ha sido un poquito el que menor índice de incidencia ha tenido en este sentido, pero construcción diríamos que también bastante elevado, pero el primario es 3 veces más. El índice de incidencia en la siguiente transparencia, mortales y por territorio, bueno, veíamos que Araba tenía el mayor índice de incidencia, Guipúzcoa y luego Vizcaya. Años potenciales de vida perdidos. Años potenciales de vida perdidos es un indicador de mortalidad precoz. Es un indicador un poco complicado de elaborar. Pero una vez que elaborado, y así lo tienen nuestros técnicos y responsables de Osalan, nos parece interesante mostrarlo y aportarlo. Y sobre todo por un detalle, porque ese índice de incidencia o ese indicador de mortalidad precoz ha ido también descendiendo, por lo menos en los últimos 5 años. Sí, en todos, me recalca aquí Pablo, en todos, sí, pero más abundantemente en el último quinquenio. En construcción es donde tenemos mayor índice de incidencia en accidentes, pero es en primario donde tenemos mayor índice de incidencia en graves y mortales. Luego aquí os hemos desglosado por 3 bloques de años, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012. Si queréis ya más detalladamente, me encantaría que todos os bajarais el informe una vez salir de aquí y trabajarlo. Y en la siguiente transparencia es la media de años potenciales de vida perdidos. Pasaríamos a unas pequeñitas conclusiones que hemos elaborado y las queríamos transmitir. Tampoco queríamos ser demasiado arduos en este tema. Como ideas generales, 8 ideas que podrían sacarse algunas más. Primera idea, el índice de incidencia de accidentes de trabajo ha tenido un descenso del 13% en su generalidad. Es así. Hay una tendencia descendente, como demuestran los gráficos y los datos, y es un descenso medio anual del 11%. Los accidentes mortales, su descenso general asciende prácticamente al 20%. Hablábamos de un 19 con algo, 20%. Segunda idea, por territorios. Afecta de forma desigual, y la tasa más baja nos la encontramos en Vizcaya. Por sectores, se refuerza el descenso sobre todo en industria y construcción, pero es verdad que puede ser o puede haber ahí una variable, una correlación directa con el descenso evidentemente en la actividad productiva.
Y el sector con más riesgo, como ya hablábamos, era el primario, es el primario. Cuarta idea, en cuanto a itinerares. La incidencia de los accidentes de trabajo en itinere aumenta un 1, veíamos que aumentaba un 1 y pico, casi un 2, y sobre todo por su aumento en el sector agrícola y ganadero, seguido de pesca y acuicultura. Superior, si entramos en género, en mujeres que en hombres. Hablo de los itinerares. Teniendo en cuenta la edad, el riesgo era mayor en las edades avanzadas, riesgo como tal. Sexta idea, los trabajos temporales a tiempo completo, pero luego leeré otra idea, son los que asumen una mayor tasa de siniestralidad. Pero si luego eliminamos o ajustamos con otra serie de variables, vemos que esa diferencia desaparece o disminuye. Séptima idea, reducción de la mortalidad precoz. Se ha visto reducido y es el sector primario el que mayor mortalidad precoz se ha detectado de los sectores. Algunas pinceladas o ideas más que os puedo aportar para finalizar. El 12% de los accidentes de trabajo son en itinere. La modalidad de empresa en un 72% son trabajadores directos de la empresa. Un 8% trabajadores de contratas. Otra idea, la forma de accidente, un 38,7% sobre esfuerzos físicos pues, derivados luego de trastornos musculoesqueléticos, y como última idea simplemente el tipo de lesión, en un 39, casi un 40% son esguinces, torceduras, dislocaciones. Besterik gabe, espero dut apurtxo bat ideia alokor bat izatea guztionekin. Badakit, askotan guzti hau horrela botatzea niko latza dela norberak aztertzeko, eta orain Pedro Pablo Uriarte jaunari hitza emango diot, berak gaixotasunen inguruan egingo duen aurkezpena burutzeko.